Hola, buenos días. Bueno, me toca compartir con ustedes este trabajo en el cual hemos venido trabajando ya desde hace 6 años, que es parte de la organización de este encuentro. Pero a mí en particular me toca representar un área de investigación que están haciendo en la Facultad del Hábitat, en donde estudiamos la imagen y la sabiduría del diseño a través del textil. El título de la ponencia, Una mirada a la tradición textil del Altiplano Potosino, costó un poco de trabajo llegar a él, porque la zona del Altiplano Potosino ha sido poco estudiada y tampoco tiene como una tradición tan fuerte de comunidades indígenas. Entonces, esto fue realmente como muy interesante empezarlo a trabajar. Les presento a mi país, que es México, y les presento a mi estado, que es San Luis Potosí. Esto es algo muy importante porque está conectado con una historia en donde podemos ver aquí cercanos dos miradas a nuestro estado, el altiplano y la huasteca. La huasteca se pueden asomar en esa parte que tenemos una exposición, pero el altiplano es todavía mucho más misterioso. El altiplano es una zona árida, es una zona donde poco llueve, en donde las tradiciones han estado muy relacionadas con el trabajo de la tierra. Esto también tiene mucho que ver con investigaciones previas que se han realizado, donde empezaron a sondear como toda esta tradición textil. El libro lo pueden encontrar y lo pueden consultar. La colección es Geometrías de la Imaginación, un trabajo de iconografía y de rescate de técnicas textiles y también bastante interesante. Cuando un estudio de este tamaño antecede a uno que esto está realizando, pues también te reta, porque no sabes muy bien cómo por dónde dar o por dónde empezar a entretejer estos elementos. Pero hay un dato que es bastante importante: la Gran Chichimeca, o una zona que estuvo poblada por pueblos nómadas, seminómadas, y que fue dándole también una identidad a la población que vive en esta región. San Luis Potosí, a su vez, es parte de este contexto de diálogo entre Zacatecas y Aguascalientes, donde de alguna manera también hay ciertas influencias del trabajo textil. En 1592, ya en la colonia, el territorio no estaba como hoy lo conocemos, como esa forma de perrito que hace un rato vieron, sino hay documentos que nos dicen que San Luis Potosí era todavía mucho más extenso, y esto también nos mueve o nos conflictúa para saber realmente cuáles son esas herencias visuales que hubo en esta región. Al llamarse Villa de San Luis Potosí, la extensión todavía va generando la posibilidad de recorrer espacios mucho más diversos que tendrían que ver o que tendrían que estar impactando la iconografía del textil. En estos datos nos habla de que San Luis Potosí a su vez estuvo en la mirada de una ruta en donde el pueblo español buscaba oro, plata, y San Luis Potosí pues contaba con esas características. Sin embargo, en estas rutas que también van dando pistas de cómo hay un trabajo, van generando una parte que es muy importante: la infraestructura rural, cómo vive la comunidad, o sea, cómo esa comunidad que día a día realmente está ahí. Esto nos va haciendo un entretejido bastante interesante, porque entonces nos vamos acercando, bueno, este puntito que sobresale, ese es San Luis Potosí. Entonces, estaba en la ruta, pero había un desvío también en la ruta. Entonces, eso también es importante, porque quiere decir que San Luis Potosí tenía cosas interesantes que compartir con el mundo. Entonces, llegamos a esta parte de territorios, de luchas, hasta 1542. Dentro de los datos que tengo es que el pueblo de Agualulco, del lugar en el que les voy a hablar, se reconoce mucho antes que la capital del estado de San Luis Potosí.
pero esto era también por los bancos y la cercanía que tenía con Zacatecas y los lugares también donde posiblemente también había más asentamientos huachichiles. Yo lo que quise reconstruir con esta figura es cómo en esta reconfiguración del territorio aparecen las haciendas, aparecen los poblados y de alguna manera empezamos a visualizar un lugar. Hay un punto chiquitito que no sé si lo alcancen a ver, está en color café. Esa es la comunidad en la que les voy a hablar, que se llama El Salitre. Entonces, así como el municipio de Hualulco está reconfigurado y tiene una historia, también El Salitre de manera en especial. Estos momentos también son importantes porque entonces empezamos a encontrar cuál sería la ruta que reconfigura la tradición textil. Entonces ya vimos que es un pueblo que tuvo algunos vestigios seminómadas de los huachichiles, donde no hay un registro tampoco, pero también empezamos a ver si realmente hubo una conexión con este trabajo de haciendas. Entonces encontramos un número de haciendas importantes como Bayumbroso, La Parada, Bocas, pero también encontramos un señor que fue dueño de muchas haciendas. Entonces, quiere decir que la población que vivía ahí trabajó de alguna manera cercano a la dinámica de la hacienda, pero sin pertenecer a ella. Entonces, esto también nos da unas pistas interesantes de cómo vamos reconstruyendo esta dinámica del textil. Bueno, ahora sí les presento a la comunidad del Salitre. Es un punto chiquitito, muy cercano a Hualulco, pero a la vez muy distante. Es una comunidad que actualmente su población está reducida a 70 familias, de no más de 10 integrantes, y eso es cuando hablamos de familias ya numerosas, de las cuales ya tampoco hay, y donde la presencia podría estar realmente en la dinámica de la comunidad, pero hay otro fenómeno a partir de 1960, que es la migración a los Estados Unidos. Entonces podemos ver que realmente es un pueblo que reconfigura su historia a través de la memoria oral. Este es el paisaje de Hualulco, donde vamos a encontrar este tipo de plantas, este tipo de piedras, estos caminos, y donde la vida agrícola es difícil porque no hay un territorio realmente fértil, abundante y que depende mucho del temporal. Y pues no siempre llueve con frecuencia en esta zona del estado. Y aquí está una pequeña historia que yo fui reconfigurando. Es la historia de una mujer que nació en 1907 y murió en el año 2008. Entonces yo estuve calculando como la temporalidad de su vida. Ella, posiblemente, cuando era muy joven, se encontró con una lucha armada llamada, o con una inconformidad del pueblo llamada revolución. Entonces la revolución en México, tenemos un periodo de 1910 a 1917. Cuando al parecer se va estabilizando el país y hay jornadas educativas que entre 1921 y 1924 o 1923, donde hay un interés por alfabetizar el pueblo, por recuperar, por hacer prácticas y técnicas, se van viviendo otros momentos que también son complejos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para un pueblo como Hualulco o un pueblo como el Salitre, que no es vasto ni es fructífero, la escasez de alimentos todavía se vuelve mucho más compleja. Entonces, hay poca actividad agrícola y poca actividad ganadera. En este territorio empezaba a haber ovejas y cabras. Y las ovejas pues eran pocas, no eran como para poder estar aprovechando en gran cantidad la lana. Sin embargo, la poquita lana que se llegaba a utilizar, se empezó a elaborar con ellos unos morrales. Y hubo otras prácticas textiles relacionadas con el bordado, el tejido y el deshilado. Entonces, mujeres como Juana Hurtado, que fue mi abuela, entre sus actividades
ella encontró una manera de elaborar algunas pequeñas prendas para la casa o a veces para vender y con ello ayudar a la economía familiar. Pero si podemos ver el periodo de trabajo es bastante corto. De 1946 a 1970, la actividad en donde hubo más producción textil realmente fue corta. A partir de los años 70 se van cambiando estas actividades y también lo que les mencionaba, va apareciendo la migración y por tanto ya no hay las mismas dinámicas dentro al interior de la familia. Y entonces el uso del textil también va cambiando. Esta es la familia de mi abuela. Yo sé que son puros puntitos, pero ahí les va la historia. Es un abuelo que es originario del Salitre. Mi abuela, que no es originaria del Salitre. Quiere decir que ella migra al Salitre para formar su comunidad. Ellos tienen una familia de 9 hijos, 2 no sobreviven el primer año, después se va reconfigurando. Entonces esto también nos va hablando de esas realidades que se viven en la comunidad. Tenemos familias o hijas que a su vez pueden tener una descendencia. Los puntitos verdes son la parte masculina, los puntitos rosados son los femeninos y no tanto por género, sino lo que yo busqué fue un color que fuera como combinando. En esta radiografía podríamos decir, pues si hubo una familia numerosa, hay una transmisión de saberes también bastante agradable, ¿no? O sea, podríamos decir que la mamá transmitió sus saberes a sus hijas y de sus hijas a sus nietas y entonces se podría estar reconfigurando una tradición textil. La verdad es que no es así. De esa familia tan numerosa, solamente esos son los saberes que se pudieron transmitir. 2 mujeres a 2 de sus hijas, una mujer que lamentablemente fallece en edad temprana, cuando sus niños tienen 2 o 3 años, entonces no hubo una transmisión de saberes. Y otro que es un hombre, que es mi papá, que él aprendió a bordar, pero no se dedicaba a bordar. O sea, él hacía y de repente mencionaba que había aprendido de ver a su mamá. Y esto yo me pondré ahí como única hija que no sé bordar, pero que me interesaban los bordados. Entonces, hay cosas que vamos a aprender a reconfigurar y esto es lo divertido de hacer investigación. O sea, cómo a partir de la historia oral y de estar revisando documentos, empezamos a reconfigurar también prácticas textiles que se han perdido, pero que nos dan bastante datos de qué pasó con esta tradición. Esto es lo que a mí me llegaron a platicar. Mi mamá y mis hermanas hacían unos morralitos de lana para que lleváramos el almuerzo a la milpa. ¿Cómo eran? No saben, no lo recuerdan. Recuerdan que eran de lana, recuerdan haber visto a su mamá sacar unos hilos y ponerlos en un árbol y sentarse y platicar. Y entonces yo intuí que eso era un telar de cintura, ¿sí? Pero entonces estamos reconfigurando como esta historia del textil a través de la historia oral. Y ese aprovechamiento mínimo que hacían de la lana. Y luego, yo vi en la casa unas servilletas blancas con dibujos que se usaban para cubrir las tortillas. En ocasiones mi mamá las vendía. Esto es el recuerdo también de cómo se utilizaron esos textiles. En esta práctica aparece el punto de cruz y el tejido con gancho, con hilos finos. Y entonces yo digo, bueno, podrían haber sido mantas bordadas, punto de cruz, tejido con un hilo muy fino, posiblemente un omega del 0, y empiezo a empezar a trabajar y a preguntar también cómo son los hilos, cómo son las figuras, cómo son las formas. Y llegamos a otro momento. No me acuerdo bien, pero creo que alguna vez vi que se sentaban frente a una tela y se tardaban mucho tiempo hasta que un día veíamos cubiertos unas mesas. Y esta es la técnica del deshilado. Quiere decir que entre esas actividades, como lo siguen haciendo muchas mujeres, aparece esta técnica de también textil. Entonces, el deshilado
que se puede asociar a otros lugares de nuestro país, estaba presente en este lugar y con prendas bastante bonitas. Aquí está. Esta es una tela de algodón. Esta es una letra en punto de cruz. Es un mantel. El mantel es pequeño, mide alrededor de 1,50 m por 1,20 m y está todo en esta, al centro tiene estas letras y las letras son JH y yo asumo que eran Juana Hurtado, ¿sí? Y eso a mí me gustó, dije, mi abuela hablaba de identidad y ella sabía que en su casa podía ella decir que vivía y que hacía cosas. Y entonces el deshilado es esto. Entonces esa técnica o ese lienzo está formado por muchos de estos detalles y hay bastantes formas de trabajar el deshilado. Entonces el sacar hilos, el generar la cuenta, el empezarlos a combinar, el tejerlos o formar otras pequeñas figuras, el dejar espacios mucho más abiertos, el intercalar telas, el intercalar hilos, esto también hace una práctica textil bastante interesante. Entonces, estos son los detalles. Yo como diseñadora empiezo a ver que hay un juego de trama bastante interesante. O sea, el cuadro está presente, la repetición, los módulos, como lo hablaba una de nuestras invitadas a este encuentro. Entonces, el hacer este trabajo o esta interpretación, si bien mi expertise no es la técnica del bordado, sí es la reconfiguración espacial y la reconfiguración figurativa. Y creo que ahí es donde a veces los diseñadores podemos aportar, hacer estas historias o estas narrativas visuales a través de la técnica y empezar a decir como todas las formas y figuras que se agruparon para darle vida a una muestra textil. Yo empecé a ver que existían estos principios compositivos, un cuadro, las repeticiones de líneas en 5 cuerpos, que si lo vemos es también sumamente armónico, sumamente geométrico. Y entonces hay repeticiones en sus módulos de 3 a 5, y por eso siempre vamos a tener una prenda bastante armónica. Mi abuela, sin saber, ocupaba la sección áurea, ¿sí? Y estaba haciendo y utilizando la serie Fibonacci. Ella no fue a la escuela, solamente sabía escribir lo básico, que era su nombre y algunos documentos, pero no podemos hablar de toda esta sabiduría, pero los textiles lo tienen. Entonces yo empecé a ver cómo estaba esa geometría y esa repetición. Tenemos un campo, unos módulos y luego hay unos huecos que entretejen hilos, que los agrupan y luego hay unas líneas que trabajan y convergen en el silo, que es el deshilado, y va formando figuras y va jugando, y las áreas son bastante pequeñas. Y entonces, al ir entendiendo toda esta geometría, entendí por qué había un lienzo que en su mayoría se formaba por esta composición. Y esto es prácticamente toda la técnica del deshilado que está en un cuerpo. No hay una variante de figuras, pero sí es bastante interesante ver cómo las piezas tan diminutas van extendiéndose por todo el mantel. Y hay otra parte que también es bastante interesante, que está relacionada con el crochet, con el tejido. El combinar esta técnica para dar estos terminados del lienzo. ¿Sí? Ya está el área del deshilado y luego le damos oportunidad a todas estas técnicas. Esta en sí tiene una semejanza, no estoy diciendo que sean similares, pero exactamente iguales, pero sí hay un principio en la tradición del manejo de la malla que hay en otro de los municipios también de la zona del altiplano. Entonces, estos espacios y estos huecos y estos hilos o la línea y el cuadro nos van reconfigurando todavía otros espacios para poder ver. Y aquí también podemos jugar con esta geometría. Es una figura, partimos del mismo elemento, la misma distribución, pero van jugando con esta prolongación de ángulos que le va dando espacio a reconfigurar un nuevo elemento y a hospedar otras nuevas figuras. De las figuras no hice mucho detalle de los
elementos, solamente sombreé estos. Y vi que había aves. Y hay un detalle que a mí me gustó mucho. Yo no sé si fue la intención. Y dije, ¿y mi abuela se daría cuenta que puso a platicar a los pajaritos? O sea, ahí hay dos pajaritos que están platicando, uno frente al otro, y posiblemente son casas o son plantas. No sé qué plantas serán en sí. No sé si en algún momento hubo una interpretación a la iconografía del lugar, pero me pareció maravilloso. Porque ayer que yo me daba una vuelta y viendo a las tejedoras, veía cómo hacían que las figuras dialogaran. Entonces, este es el trabajo pequeño que yo hice de ir trabajando. Mi investigación solamente es de esas 70 familias, una con la que mantuve el diálogo de la historia oral y que empecé a documentar. Si en algún momento hay la oportunidad, me gustaría visitar las otras 69 familias para ver qué conservan de esta tradición textil en este pequeño pedazo del municipio de Huánuco. Muchas gracias.